Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las funciones logarítmicas. Cuando hablamos de las funciones logarítmicas, profesor, estamos hablando que la función f de x es igual al logaritmo de x en base a. Y este valor a debe ser mayor que 0 y a la vez a diferente de 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque digamos logaritmo de 5 en base menos 2 no, no existiría, ¿no? O vamos a decir logaritmo de x en base 1 tampoco no existiría. Entonces, esa idea hace que nosotros debemos decir para todo a debe ser mayor que 0 y a diferente de 1. Perfecto. Ahora estaríamos diciendo, profesor, cuando una función logarítmica es creciente, cuando a es mayor que 1. Y cuando a es mayor de 1, podríamos nosotros poner, por ejemplo, la siguiente gráfica. Y estaríamos diciendo, graficar la función f de x igual al logaritmo de x en base 2. Ese 2 es a, que es mayor que 0. Mayor que 0. Si nosotros tabulamos cuando x es 1, cuando x es 2, cuando x es 3, comenzamos a tabular este valor, entonces generaríamos lo siguiente. Aquí, cuando x es 0,25, el logaritmo, entonces estaríamos diciendo logaritmo de 0,25 en base 2 será igual a menos 2. Cuando x es igual a 0,5, entonces diremos logaritmo de 0,5 en base 2, la función f de x o llamado y es igual a menos 1. Cuando decimos que x es igual a 1, entonces estamos hablando del logaritmo de 1 en base 2 es 0. Y así tomamos cuando x es 2, cuando x es 4. ¿Qué sucede ahí, profesor? Ese cálculo mayormente lo hacemos con calculadora. Entonces tendríamos, profesor, la gráfica, cuya gráfica, tasando el valor x 0,25 con el punto f de x menos 2, viene a ser el primer par ordenado. Luego el otro punto es 0,5 con menos 1. Luego diremos el punto 1,0. Luego diremos el 2,1. Luego el 4,2. Muy bien. Ponemos y vemos que ahí está la gráfica de la función logarítmica. Muy bien. Eso es cuando es una función creciente. Cuando a es mayor que 0. Pero, ¿qué sucede, profesor, si ahora ponemos otro? Vamos a poner, profesor, ahora de la siguiente manera. Le ubicamos aquí y ponemos ahora, profesor, cuando la función es decreciente para a mayor que 0, pero a menor que 1. En el intervalo de 0 a 1, abierto, lógicamente. Entonces, profesor, veamos el siguiente ejemplo. El valor de la base del logaritmo, ahora vamos a, profesor, darnos cuenta que será logaritmo de x en base 0,5, es decir, un medio. Y un medio está dentro de 0 y 1. Entonces, vamos a graficar
esa función y para ello vamos a optar puntos. Y esos puntos, profesor, acá estaríamos diciendo lo siguiente. Ahí lo tenemos. Si agarramos a x un valor igual a 4, estaríamos diciendo logaritmo de 4 en base 0,5 con la calculadora, dándonos un valor de menos 2. Cuando diríamos logaritmo de 2 en base 0,5 o un medio, sale menos 1. Cuando apliquemos a x igual a 1, diremos logaritmo de 1 en base 0,5, lógico, es 0. Siempre eso va a suceder. El logaritmo de 1 en cualquier base que sea un número real, siempre va a dar 0. El otro, cuando x es 0,5, logaritmo de 0,5 en base 0,5 también es 1. ¿Ve? Luego, el logaritmo de 0,25 en base 0,5 va a salir 2. Si ya tengo esa tabulación, profesor, ahora lo grafico. Sin hacerme problema alguno, lo graficamos. Esta gráfica, profesor, ahora nos damos cuenta que es de forma decreciente, ¿ve? Decreciente. Entonces, cuando la base del logaritmo es mayor que 0, ¿no? Mayor que 0, cuando a es mayor que 1, entonces el logaritmo es creciente. Cuando a, que es la base, es mayor que 0 y menor que 1 en ese intervalo, es decreciente. Pero, ¿qué sacamos de estas dos gráficas ahora? Ahora veamos lo siguiente. Mira acá, hay algo muy importante. La función del dominio, para sea creciente o decreciente, profesor, en cualquiera de los dos casos, nos dice que el dominio, es decir, los valores del eje X, están desde después del 0 hasta el más infinito, sea creciente o decreciente, es decir, el intervalo abierto en 0 hasta más infinito abierto, sea en la forma creciente o en la forma decreciente. Es el dominio, hablamos del eje X. Todos los valores del eje X que van a ser tomados para la gráfica. Mayor que 0, pero menor que el infinito positivo. Está en ese intervalo, después de 0 hasta más infinito. Muy bien, ahí tenemos la primera cualidad que vemos de lo que viene a ser la función logarítmica. Segundo, sea también en una función creciente o en una función decreciente, también vemos, profesor, que el rango es todos los reales. Date cuenta, el eje Y, todos sus valores del eje Y van a ser considerados para la gráfica de dicha función logarítmica. Interesante, profesor. Muy bien, entonces quedamos que el dominio, profesor, es todos los números después de 0 hasta más infinito. Es el intervalo abierto en 0 hasta más infinito abierto. Y su rango, profesor, su rango viene a ser todos los números reales. Es decir, el eje Y se considera todos los números reales. Muy bien. Otra cualidad acá. Si te has dado cuenta, cuando se ha hecho los puntos, el punto 1,0 siempre lo va a tener la función logarítmica. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque si yo digo, profesor, logaritmo de 1, en base de cualquier valor, siempre sale 0.
el logaritmo de 1 en base 10 sale 0. El logaritmo de 1 en base 1000 sale 0. Entonces, este punto es un punto fijo de una función logarítmica, 1 punto y coma 0. Siempre lo vas a tener. Ahora, otro punto que siempre lo vas a tener es el a punto y coma 1. Date cuenta, en la forma decreciente, el a viene a ser el 2 en la forma creciente. Y si tú pones el x 2, entonces la función es 1. Y en la forma decreciente, si tú pones 0,5 a x, logaritmo de 0,5 en base 0,5 es 1. Entonces estás hablando del mismo y va a ser 1. Estos dos puntos siempre van a pertenecer a la función de la función logarítmica f de x. Muy bien, hasta ahí son las cualidades que estamos encontrando en estas dos gráficas de lo que viene a ser función logarítmica. Por otro lado, la función, sea creciente o decreciente, es continua, porque en ningún tramo de la función dentro de la gráfica hay un punto que esté abierto o cortado entre sí. Entonces toda la gráfica no está cortada y por ello todos los puntos de la gráfica están en el eje X que les pertenece a ser utilizados, sin ninguno de ellos que está dentro de dicha gráfica. No tiene un punto abierto, por ejemplo. Por lo tanto, a ese criterio se le llama una función continua. Y por ende, la función logarítmica es una función continua. Muy bien, profesor. Teniendo todo esto, ahora vamos a decir lo siguiente. Si yo junto esta gráfica, la primera gráfica, de una función, profesor, de una función creciente, lo vamos a juntar con esta función que es decreciente, vamos a ver algo muy interesante dentro de todo ello. Al unirlo estos dos, va a suceder algo muy interesante. El campo, que las dos funciones al unirlas son simétricas en función al eje X. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Veamos. Acá tengo la función. Observen la función. La creciente lo tengo con rojo y la decreciente lo tengo con verde. Y me estoy dando cuenta, profesor, ahora, que la función es una función simétrica en el eje X. ¿Y qué significa simetría? Es como un espejo que replica a los dos lados del eje simétrico. Es decir, por ejemplo, en el punto 3 de X tiene la misma distancia perpendicular a la gráfica de la forma creciente como hacia la forma decreciente. Entonces cumple directamente que las funciones logarítmicas en las bases opuestas de 2 y 1/2, las funciones son simétricas. Esto son las cualidades que tenemos en lo que viene a ser una función logarítmica. Amigo, es muy importante que conozcas estos conceptos para tú involucrarte en las funciones logarítmicas. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.